Él vino a mi corazón. Canten fuerte, con gozo. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión, mis pecados. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Él vino a mi corazón. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos? Que el Señor vino a mi corazón. Qué bendición, ¿verdad? Vamos de una vez a ir a otro himno. Es el himno número 42. Mi culpa Él llevó. Hermano, por favor. Cansado y triste vine al Salvador. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi eterna dicha y en su amor. Mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Borrados todos mis pecados son, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. A Él feliz elevo mi canción, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Alegre siempre cantaré al Señor, gozoso alabaré, porque Él me salvó. Ya vivo libre de condenación, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Su dulce paz tengo en mi corazón, mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó. Al Señor yo alabaré, porque
al Señor, tu culpa llevará, tu culpa llevará, tu culpa llevará y limpiará tu corazón y dirás feliz en tu canción, mi culpa Él llevó. Gracias, mi hermano Víctor. Qué bendición. Alabarle al Señor, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. Vamos a dar paso a los hermanos que están encargados de la ofrenda, que por favor nos guíen. Amén. Dale el micrófono. Préndalo. Buenas tardes, hermanos. Inclinemos nuestro rostro y oramos por las ofrendas. Padre Santo, Señor mi Dios, Señor Todopoderoso, gracias, Padre, por permitirnos volver esta tarde a escuchar de tu palabra, Señor. Sea con tu congregación, Señor, y bendice el servicio que viene a continuación, Señor. Sea con nuestro hermano Ernesto, Señor, y cada persona que no ha podido asistir en este día, Señor. Bendice toda ofrenda que viene a continuación, Señor. Nos ponemos en tu mano. Danos más de tu Espíritu Santo, Señor. Todo esto te lo pido en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, qué bendición. Hermanos, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. Una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta, primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 16. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. ¿Todos están ahí, hermanos? Qué bendición, gloria a Dios. Vamos a dar lectura bíblica y después ir en oración. Palabra de Dios nos dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a ir en oración, hermanos. Padre, gracias te damos, mi Señor. Es más, Padre mío, gracias por este privilegio tan grande, Señor mío, que nos das de tener tu palabra en nuestras manos, Señor mío, que es viva y eficaz, Padre. Te ruego así, Señor mío, sigas dándonos abundantemente de tu Espíritu Santo y entendimiento, Padre, para escuchar cada una de tus palabras, Padre. Te ruego grandemente, mi Señor, sé con mi hermano Ronnie, Padre mío, tú has puesto este mensaje en su corazón, Señor mío. Sé en él gran fortaleza, mi Señor, y úsalo grandemente, Padre, que nada más sea un instrumento donde que tú puedas hablar grandemente a tu pueblo, a los que estamos aquí, Señor mío, y a los que nos han de escuchar, Señor mío, en el futuro. Dales a ellos así también sabiduría y entendimiento, Señor, en donde quiera que nos escuchen, Padre. Y a mis hermanos, Señor, que no están aquí, por cualquier razón, sabemos que hay muchos enfermitos, Señor, que sea tu mano poderosa con ellos, Padre mío. Y donde quiera que estés, Señor, hoy nos puedan escuchar también y sean edificados, Padre. Te ruego, dale sanación en sus vidas y que pronto estén aquí con nosotros, Padre. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo te pido y te ruego. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Qué bendición. Hoy este es su regalo de cumpleaños del hermano que predique, ¿verdad? Es una bendición ver, hermanos, crecer en las cosas del Señor. Es una bendición verlos servir y ver sus vidas ir siendo transformadas de gloria en gloria, de día en día. El predicar es un privilegio. No hay otra razón más que tratar de serle útil al Señor, a través de ello edificar al pueblo de Dios. Demasiada gente hoy en día piensan en el poder predicar como un lugar especial, es decir, yo soy especial, soy diferente a todos los demás. Eso no es así. Tú deberías de estar listo para poder predicar algún día. Tú deberías tener el corazón y el deseo de algún día poder predicar. Independientemente si tienes el llamado a ser pastor, o misionero o maestro de escuela dominical, como discípulo, como hijo de Dios, como cristiano, tú debes de estar preparado. Amén. Debes de estar listo para que en cualquier momento tú puedas levantarte y predicar. Ahorita empezamos con la escuela dominical este domingo en la mañana, nomás con 2 escuelas dominicales de adultos, puesto que mi hermano Ernesto pues no está. Y yo pregunté si había alguien, y hasta la fecha nadie se ha acercado a mí, pastor, yo me gustaría tomar el lugar de mi hermano Neto. Desafortunadamente hay una falta de corazón, pero para otras cosas estamos bien puestos. Pero para servir y hacer lo que deberíamos de hacer, y que no se te llame la atención porque hasta te molestas. Lo que prediqué esta mañana era para todos. Miren cuántas bancas, cuánta gente no está de los que estuvieron aquí en la mañana. Nos conformamos con muy poco. Predicar es un privilegio, porque Dios nos ha llamado a eso, a predicar y llevar el Evangelio a todo lugar. Deberíamos de tener este deseo. Yo le doy gracias por cada uno de mis hermanos, el hermano Noé que estuvo predicando, ahora viene el hermano Ronnie, y pronto les voy a ir llamando a cada uno de los que están en el colegio bíblico, a los viejos,
que los se empiezan a poner nerviosos, ¿verdad? Los Franquito y Giovanni. No, a mí no, pastor. Cállese, usted también, en su tiempo. En su tiempo. Amén. Pero yo les voy a pedir que tengan una actitud de oración. Oren por mi hermano. Necesitamos la oración, el ánimo unos a otros. Cumplió años y no nos invitó al pastel, no se la perdono. Pero Dios me pide que le perdone, tal vez al rato. No, le amamos al hermano, anímenle a su familia. Busquen, de verdad, hermano, poner en oración. Dice, yo quiero servir a Dios. Y la verdad es que hay necesidad. Yo podría haber tomado la clase del hermano Ernesto. Decidí no hacerlo pensando, va a salir alguien y sigo orando. Tristemente, ojalá que no me quede esperando. Amén. Si es que vamos a tener esa actitud de oración, vamos a apoyar al hermano. Cuando escuche una verdad bíblica, diga amén, hermano. Animen a sus hermanos. Amén. A lo mejor a mí, si quieres no hacerlo, pues no lo hagas, pero a tus hermanos, muéstrenles cariño, muéstrenles amor, muéstrenles apoyo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Su hermano más porque le pagó una feria. Amén. Le digo, cuando menos tú dime amén, tú y el pastor. El pastor es gratis, pero... Amén. Ya ves, hermano, trabaja más para que tengas para que comprar más amenes. No se crean. Amén. Gloria a Dios. Predícanos, mi hermano. Amén. Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí los iba a invitar al cumpleaños, pero el pastel que tenía creo que no les iba a gustar. Solo eran 38 escuadras, 2 capas. Entonces, no creo yo que hubieran querido ser partícipes de mi pastel. Entonces, no creo yo que hubieran querido. Bien, hermana, a lo que vinimos, primeramente doy gracias a Dios, a mi pastor también por darme la oportunidad de poder traer este mensaje. Siempre, por mucho que uno haya estado aquí, siempre están los nervios, pero en lo que estuve estudiando aquí encontré varias verdades y las quisiera compartir con ustedes. Y antes de empezar, quisiera decirles que realmente le demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en esta iglesia, de poder tener, que Dios nos dio un pastor como nuestro pastor Sabugo, que a veces nosotros ciertamente a veces nos ponemos colorados y rojos y de todo cuando nos exhorta y a eso parte de eso es lo que quiero hablar acerca de cuando Pablo le dice a Timoteo, predica, exhorta. Hay muchas iglesias, hermano, que ya no se da eso. Y si se pueden poner de pie, pueden buscar ahí otra vez el versículo que leyó el hermano. Vamos a leerlo y para poder entrar en el tema. ¿Están todos ahí? Voy a ir un poco despacio para que todos no se puedan perder cada versículo. Palabra de Dios dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Vamos a orar. Bendito Padre, doy gracias, mi Dios, por la oportunidad, Señor, de poder traer este mensaje, Señor. Gracias, Dios del cielo, por iluminarme, Dios, a través de su Espíritu, Señor. Ayúdeme, Señor, a poder, Señor, hablar, Señor, lo que deba de hablar, Señor. Guárdeme, Señor, de poder decir, Señor, cualquier herejía, Señor, cualquier cosa, Señor, que va en contra de su voluntad, Señor. Le pido, Dios, por mis hermanos, que pongan, Señor, atención, Señor, y que este mensaje también sea de edificación para ellos. En Cristo Jesús doy gracias. Amén. Pueden sentarse. Ok, el tema que traigo esta tarde, hermanos, es ten cuidado de la doctrina. Ten cuidado de la doctrina. Ese es el tema de esta tarde. ¿Por qué, hermano? Porque hoy en día se predica, se habla de Cristo en muchos templos, en muchos lugares, pero realmente no se vive lo que predican. Y por eso yo les decía al principio que debemos de dar gracias a Dios por el lugar en donde estamos,
porque tenemos a alguien que nos está corrigiendo, tenemos a alguien que nos está exhortando. Y vea el versículo 16, lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo era un joven pastor de la iglesia de Efeso. Entonces Pablo le empieza a aconsejar y le empieza a decir a Timoteo, y lo primerito que le dice es esto, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero lo primero que me llamó la atención es que le dice: ten cuidado de ti mismo. Y yo me puse a pensar, ¿por qué sería que le estaba diciendo ten cuidado de ti mismo? Timoteo, siendo un pastor de la iglesia, le está diciendo: Pablo, ten cuidado no de los demás, sino que de ti mismo. ¿Por qué sería que le estaba diciendo esto? ¿Por qué? Yo me puse a pensar esto. Quiero que vayan a segunda de Pedro. Quiero que vayan a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Yo me puse a pensar, ¿por qué le estaría diciendo esto? Oiga lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Le está aconsejando y le está diciendo a Pablo, a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque de repente iban a llegar personas donde Timoteo y le iban a empezar a decir: wow, qué tremendo predicas. ¡Wow! ¡Qué tremenda iglesia la que tienes! Y le iban a empezar a introducir, a meter fábulas de hombres y apartándose de la verdad que es Cristo, apartándose de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina que Timoteo había aprendido, que había sido instruido por Pablo. Y lo primero que le dice es: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? Porque al hacer esto iban a llegar halagos a Timoteo, y él se iba a creer un mejor predicador que los demás. ¿Qué iba a suceder? Iba a llegar el orgullo, iba a llegar la fama, y a Timoteo ya se iba a creer mejor que los demás. Entonces, lo primero que Pablo le dice es: ten cuidado de ti mismo. No, ten cuidado de ti mismo. Y en el versículo donde estábamos, en primera Timoteo 4:16, ahí es donde vamos a estar. Le dice: ten cuidado de ti mismo, y le sigue diciendo: y de la doctrina. Primero le dice: ten cuidado de ti. Luego le dice: ten cuidado de lo que estés enseñando o de lo que vayas a enseñar. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En pocas palabras, le está diciendo: vive lo que predicas. Y esto hoy en día no es solamente para los pastores, sino que también para nosotros. Para nosotros mismos. Dice: ¿y usted a qué iglesia va? No, voy a Iglesia Castillo Fuerte. ¿En serio? Pero allá en el trabajo le escucho que es más mundano que yo. Entonces, no es solamente para los pastores, también para nosotros, puesto que todos nosotros somos ministros de Dios. Entonces, lo que le está diciendo, y le dice: ten cuidado de ti mismo. Le está diciendo: ten cuidado de ti mismo y de lo que vives. Vives lo que predicas. Lo que predicas acerca de la doctrina tienes que estarlo viviendo, no tienes que estarlo haciendo. La gente tenía que ver en Timoteo una verdadera conversión, una conversión genuina. La gente sin necesidad de preguntarle, la gente iba a echar de ver de que Timoteo verdaderamente era un seguidor de Cristo. Es lo que Pablo le está diciendo: ten cuidado de lo que hablas. Si vas a predicar de chisme, ten cuidado, Timoteo. Porque si tú predicas de chisme, ten cuidado de tú no caer en lo mismo. Es lo que le está diciendo a Pablo a Timoteo. Y le dice: ten cuidado de la doctrina. Pablo estaba aconsejando al joven Timoteo. Y allí en 2 de Timoteo 2:22, él le dice: ¿sabes qué? Huye de las pasiones juveniles,
Pablo lo que estaba haciendo con Timoteo era aconsejándole lo que él tenía que hacer, en su carrera ministerial. Era lo que Pablo estaba haciendo. Pablo le estaba deseando lo mejor para que él no llegara a fracasar. Y díganme ustedes sí o no, qué es lo que a cada rato se nos dice aquí. Por eso yo le decía al principio cuando empecé, tenemos que dar gracias a Dios por la iglesia en donde estamos. No en cualquier lugar, hermano, le van a ceder el púlpito para que predique. No en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque ellos se creen los ungidos. Por eso vamos a ver un poquito acerca de las doctrinas que hay. Ellos se creen los ungidos, que aquí solamente yo. Y por eso le digo de que Pablo lo que está haciendo es instruyendo a Timoteo para que sea un buen líder, para que sea un buen ejemplo, que la gente lo pueda ver y la gente pueda detectar sin necesidad de que él hable, que diga, wow, por su manera de conducirse, es un verdadero cristiano, que es también lo que nosotros deberíamos de hacer. Mire ahí en 2 de Timoteo, ahí donde estamos, ahí mismo vamos a estar, 2 de Timoteo, capítulo 4, 1 en adelante. Los consejos que Pablo le estaba dando a Timoteo, que no se apartara de la doctrina. Y dice desde el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué dice? Y doctrina. En pocas palabras le está diciendo, si tú vas a exhortar a alguien, tienes que hacerlo como Cristo lo haría. No tienes que exaltarte, no tienes que creerte más que Él. Le dice, reprende, sí, exhorta, sí, pero con la doctrina de Cristo, que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Yo me recuerdo, hermanos, si hay algo a nosotros como iglesia que nos distingue, tiene que ser verdaderamente la doctrina. Yo me acuerdo, no sé, de repente aquí hay algunos pasantes nuevos y de repente no pasaron por eso, pero yo me acuerdo una vez que invitaron al pastor que fuera a predicar a una iglesia, no sé si ustedes se acuerdan, algunos, y siempre los convivios los hacíamos los sábados. Dice, no, pues como es sábado, no, pues vámonos todos, y nos fuimos para allá. El pastor no tenía conocimiento de la iglesia, ni del pastor, y lo invitaron, era una conferencia, no sé qué era lo que tenían, y que arrancamos y nos vamos todos. Y cuando llegamos allá, no, ¿por qué le cuento? Cuando entramos, hermano, era una iglesia supuestamente de la misma denominación que nosotros. Pero cuando llegamos allá, hermano, aquello parecía una discoteca. Que cuando entramos, y aquello, hermano, parecía, a ver cuenta, la mejor discoteca de Cincinnati. No se entendía lo que predicaban, no se entendía lo que cantaban, aunque era una iglesia supuestamente fundamental, independiente. Después de eso, cuando ya vinimos aquí, vino un hermano que por cierto ya no está, le dijo al pastor, no, pastor, ¿sabe qué? Yo más bien casi ando sacando la hermana de enfrente a bailar. El hermano andaba bien espiritual. Entonces es lo que le digo, lo que nos distingue a nosotros es la doctrina, la enseñanza, lo que Cristo nos dejó a nosotros a través de la Escritura. La doctrina, hermano, es el alma de lo que se construye. Es el alma de lo que se construye. No es lo mismo, hermanos, si nosotros entramos, yo me acuerdo muy bien, a una iglesia, llámese como se llame, llámese católica, llámese mormón, lo que sea. Nunca es lo mismo. Yo me acuerdo que, hablando acerca de esto, cuando yo empecé, el pastor ya lo ha dicho, dependiendo de donde tú le hayan hablado de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, allá en Honduras, el pastor ha dicho que yo quería tocar el piano. Entonces el piano a mí era algo que me gustaba. ¿Por qué? Porque el ritmo lo traía en la sangre, ustedes me entienden. Entonces cuando voy allá, el hermano me empieza a enseñar. Y un día que llegábamos siempre a las 4 de la tarde, y cuando yo llegué, él tenía una música, según cristiana.
Y el muchacho nunca ha andado en fiestas, desde que nació, se crió en la iglesia y nunca ha andado así en cosas mundanas. Y cuando yo entro, tiene una bachata. Entonces le digo yo, hey hermano, le digo, quite eso, le digo, ¿qué es eso que tiene ahí? No hermano, es música cristiana, oiga lo que dice. Le digo, sí, pero yo sin tener conocimiento, yo lo tenía nada más como unos 2 meses de estar yendo a la iglesia. Sí, le digo, pero eso me trae recuerdos de cuando yo iba a las fiestas. Entonces, lo que nos distingue a nosotros, hermano, es la música. Es como le dijera, es la doctrina. La música en sí ya ha perdido el rumbo de la doctrina. Es decir, los salmos, todos sabemos que los salmos era la música que se cantaba. Eran himnos y cantos espirituales. Pero ahora, si usted se fija, entra a un lugar que aparentemente es iglesia y ahí no se entiende lo que se está cantando. Por eso yo digo que si hay algo que cuesta para los pastores, es mantener la doctrina. ¿Por qué? Porque yo aquí también ya han pasado varios que yo los he conocido y que predican, hermano, de una manera que tú dices, wow, y no es cualquier wow. Tú dices, qué tremendo cómo predican. Pero ¿qué pasa? Lo que leímos en 2 de Pedro 2:1, que van entrando cosas, van entrando y de repente se van desviando de la doctrina de Cristo. Y si hay algo que a mí me ha mantenido en esta iglesia, si hay algo que yo he podido ver a través de mi líder, que no se doblan las convicciones ni por uno ni por el otro. No, hermano. Hay algo que está estable y si te gusta, bueno, si no te gusta, pues ni modo, no puedo hacer nada. Puede ser muy ojos azules, puede ser lo que sea, sorry. Y eso es lo que a mí me ha gustado, lo que yo siempre le he dado gracias a Dios por la persona que se nos puso en este lugar, para dirigirnos a nosotros espiritualmente, porque nosotros, hermanos, somos, como le dijera, somos que si no nos van puchando, hermano, ahí no. Somos como las carretitas. ¿Ha visto las carretas? Tienen una llanta adelante y 2 patitas atrás y 2 para agarrar. Si no la levanta de atrás y no la gira, no va. Así somos nosotros. Y nosotros ahí nos quedamos estancados. Donde pone la carreta, si no llega nadie a levantarla, ahí se queda. Entonces, así somos nosotros. Entonces, Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos y por eso Dios nos ha puesto un líder como el que tenemos. Y por eso yo siempre he dicho, le doy gracias a Dios por el lugar en donde estoy. Aunque a nadie le gusta, como prediqué, estaba enseñando en la mañana, acerca del amor de Dios. ¿A quién no le va a gustar que lo amen? Pero cuando lo corrigen a uno no le gusta. Pero realmente, si uno ama a alguien, tiene que decirle, hey, eso es pecado. Yo me recuerdo muy bien de mi sobrino cuando yo platicaba con él y yo le decía y él se enojaba. Pero le dije, ¿sabes qué? Yo no te lo estoy diciendo porque yo te quiero un mal, sino al contrario, yo quiero un bien para ti. Entonces, la doctrina, hermanos, conforme va pasando el tiempo, es algo que cuesta mantener. La doctrina es algo que se sufre, la verdadera doctrina, la enseñanza de Cristo. Si no, pregúntale al pastor. ¿Cuánto se critica? No, qué bárbaro, el pastor todo el tiempo nos quiere ahí. No, que no quiere que las mujeres usen pantalón. Pero ¿y cómo? Si es lo que Dios enseñó. Es lo que Dios dice a través de la Biblia, no es Él. Entonces, la doctrina, hermano, es algo que nosotros realmente debemos de mantener, debemos de apreciar. Pero eso, hermano, no, por ejemplo, no depende del pastor. El pastor se encarga de predicar, enseñar, pero la responsabilidad cae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la gente allá afuera en nuestros trabajos preguntan, ¿es verdad tú vas a la iglesia? Sí, te invito, vamos. Por cierto, estaba platicando con mi hermano, sí, te invito, vamos a la iglesia. ¿No te ha invitado el hermano? No, hombre, ese es más mundano que yo. Entonces, la responsabilidad no es del pastor, sino de cada uno de nosotros, que tenemos que reflejar realmente lo que se está escuchando y hacer como Pablo estaba exhortando a Timoteo. Le estaba diciendo cómo tendría que comportarse. Porque lo que algo sí cuesta es mantener la doctrina de Cristo. Ahora quiero que vayan ahí a Efesios 2:20. Efesios 2:20 y dice, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La iglesia primitiva, hermano, tenía algo al principio. Cuando la iglesia primitiva comenzó, tenía algo que ellos se mantenían en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenían algo, hermano, que ellos no lo cambiaban por nada. Pero ¿qué ha pasado? Conforme ha pasado el tiempo, el mismo Satanás se ha ido encargando de ir metiendo cosas, pensamientos. No es nada, no pasa nada. Si una hermana viene y pues que venga con minifalda, pues ya que no pasa nada. Entonces, si se va dejando, hermano, se va a ir perdiendo la enseñanza de Cristo. Se va a ir perdiendo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que los cimientos son los fundamentos. Es decir, cuando uno va a construir una casa, lo primero es el cimiento. Si va a construir una casa de 2 plantas, no va a ser un cimiento de 1 pie. ¿Por qué? Porque se la va a derrumbar. Entonces, lo mismo, nosotros, los cimientos, nuestro cimiento, la roca, es nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó la enseñanza. Y volviendo con el tema de la música, podríamos decir, un pandero, no pasa nada. ¿Y qué es lo que ha dicho el pastor? Si yo quisiera tener lleno aquí, no pongo una orquesta aquí que baile. Pero oiga bien, solo empezando con algo tan sencillo, con un pandero. Y de presto, hermano, una batería. ¿Qué es lo que se está haciendo? Se está perdiendo ya el rumbo de la doctrina de Jesucristo. Ya, hermano, ya no sería la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso no quiere decir de que ya solo alguien porque toque un pandero ya va a ir al infierno. No, eso no me corresponde a mí. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si ustedes van a otra iglesia, van a notar la diferencia, el orden, la doctrina. Entonces, la gente que viene echa de ver, se fija en cosas que para nosotros no pasa nada. Pero la gente se fija. Mire, por ejemplo, en el primer discurso de Pedro, todos sabemos que se convirtieron 3,000 personas, pero quiero que vayan allá a Hechos 2:40. Hechos 2:40. Recuerde que estamos hablando de que tenemos que tener cuidado con la doctrina. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Hechos 2:40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, ¿en qué dice? En la doctrina. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no se estaban desviando de lo que se les había entregado. Y si usted ve ahora, hermano, ahora por el internet, yo sé que de repente muchos me van a estar escuchando también, pero por el internet usted ve unas cosas, hermano, que usted dice, wow, ¿en serio? Vea, yo estaba escuchando uno que dice que fue al infierno y mató al diablo. Fue al infierno, dice, y mató al diablo. O sea, cosas, hermano, que uno dice, ¿en serio? Fíjese, hace poco también estaba escuchando otro que dice que el amor de Jesús hacia Judas Iscariote era tan grande que cuando Judas murió, Jesús también murió y los dos descendieron al infierno. Y Jesús fue al infierno solo por ir a sacar a Judas y llevarlo al cielo. Y él dice, y no lo puedo comprobar con la Biblia, pero estoy seguro que así fue. Por eso yo le digo, hay que tener mucho cuidado con quien nosotros estamos escuchando. Porque hablan, hermano, con una elocuencia que usted dice, wow, qué tremendo como habla. Mujeres, pastoras que, no, hombre, hermano, ¿para qué? Tienen una facilidad de palabra que uno dice, tremendo. Mire, no vamos a ir muy largo. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, todos sabemos que yo venía de una iglesia distinta a esta. Y cuando yo vine, por eso estamos hablando acerca de la doctrina.
cuando yo empecé a escuchar al pastor y que el pastor estaba predicando y de que se acabaron los profetas y que no pueden haber, y dije yo, ¿en serio? Y empecé a anotar, hermano, en el libro de los Hechos. De hecho, yo le dije al hermano, ¿sabe qué? Estoy leyendo todo el libro de los Hechos. Y empecé a hacer preguntas y empecé a preguntarle al pastor, ¿y esto por qué? Pero si aquí dice que habían profetas, que hay profetas. Entonces, y él, basado en la escritura, me iba respondiendo. Por eso yo le digo, ¿a quién nosotros estamos escuchando? Hoy hay tanto predicador, hay tanta gente que habla de Dios, pero su vida son completamente un fracaso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con quienes estamos escuchando y tenemos que darle gracias a Dios por el lugar en donde estamos. Entonces, la doctrina, hermano, es algo que va a marcar el rumbo de nuestra vida, al igual que lo estaba haciendo Pablo con Timoteo. ¿Por qué le digo esto? Porque no es lo mismo hablarle de Cristo a una persona que ya tenga conocimiento bíblico, así sea católico o sea lo que sea. ¿Por qué? Porque esa enseñanza entró en él y él está aferrado a que eso es. Y cuando usted empieza a decirle, mira, esto no es así, entonces ellos empiezan a tratar de defender algo que no existe. Yo me acuerdo cuando Freddy vino, vinimos al colegio el lunes, salimos a las 10 de la noche y empezaron a tocar un tema con el pastor que era acerca de la salvación, que la salvación se perdía. De aquí nos fuimos como a las 2:30 de la mañana. Y ya por último mi hermano le dijo, no, sí, pastor, sí, tiene razón. Le digo, esto lo hubieras dicho como a las 10:30, luego ya estuviera durmiendo. Pero no, hermano. ¿Sabe? Uno aprende tanto, hermano, cuando uno está escuchando. Entonces, la doctrina, hermano, entonces si uno se pone a pensar acerca de eso, pues entonces, ¿para qué vino? ¿A qué le tiramos? Dios nos está dando algo seguro. Dios nos asegura nuestra salvación. ¿Cuándo? Cuando nosotros le recibimos verdaderamente. Pero no es lo mismo decir, si yo le recibo, pero hago lo contrario de lo que él me está diciendo. Entonces no le hemos recibido como nuestro verdadero Salvador. Ahora quiero que vayan ahí a segunda de Pedro 1:9. Segunda de Pedro. Segunda de Juan es 1:9. Es que Pedro lo confundo con Juan. Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravíe y no permanece en ¿qué? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber que si yo estoy seguro que estoy en la doctrina de Cristo? Sencillo. Para eso Dios nos ha dado un entendimiento, nos ha dado unos tremendos ojos para poder descudriñar las Escrituras. Y la Biblia dice que el Espíritu os guiará a toda verdad. Entonces, hay muchas doctrinas de hombres, incluso doctrinas inspiradas por el mismísimo diablo, y ahorita lo vamos a ver. Hay algo, hermano, que usted dice, que usted se sorprende y dice, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pero hay gente, hermano, que se hacen aquellas masas de gente siguiendo a este tipo de personas y ellos lo creen tan positivo, lo creen tan real, y es que así es. Y uno, como está de este lado, uno tiene al Espíritu de Dios que le da ese discernimiento y dice, ¿cómo es posible que esto pueda estar sucediendo? Incluso nosotros mismos pudiéramos caer en esos mismos errores. Y como le decía, algo tan sencillo nos puede cambiar el rumbo de nuestra vida. Habemos cristianos que queremos venir a la iglesia y no queremos aceptar la doctrina de la separación. Acuérdense que estábamos hablando acerca de que tenemos que tener cuidado con la doctrina. La doctrina de la separación. Quiero que vayan allá a 2 de Corintios. 2 de Corintios 6, 14.
Mucha gente ha pasado por este lugar desde que yo tengo memoria, desde que yo vine a este lugar, pero no soportan, no aguantan. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el mundo. Es decir, si yo ya me uní a Cristo en muerte y resurrección, entonces tengo que separarme completamente del mundo. Es decir, vivir en el mundo, pero no hacer lo que ellos practican. Dice el versículo 14, 2 Corintios 6, 14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Entonces, ¿qué compañerismo puede tener la luz con las tinieblas? Si yo más no recuerdo, cuando yo vine a este lugar, cuando yo vine aquí a Cincinnati, mi hermano tenía como unos 14, 15 amigos que eran uña y mugre, que inseparables. Pero ¿qué pasó? Después de que él empezó a venir a la iglesia, empezó a venir, se empezó a congregar, empezó a dar pasos agigantados para Dios, recibió a Cristo, se bautizó. ¿Qué pasó? De uno en uno se empezaron a ir. Y ahora pregúntele, no hay ni uno. Incluso creo que Teófilo estaba entre esa bola. Entonces, ¿qué sucede? No hay ni uno. Entonces, si nosotros hemos recibido a Cristo, ¿qué comunión vamos a tener nosotros con los incrédulos? O al menos que sea para testificarles, para hablarles que hay un Cristo que salva, para hablarles acerca de que hay un lugar el cual está preparado para Satanás y sus ángeles. Entonces, para eso sí, pero no convivir con ellos. Entonces, la doctrina de Dios es bien específica y dice, ok, ¿qué vas a convivir tú con un incrédulo? No, que me invitaron a una fiesta, me invitaron a una quinceañera y ahí va a estar mi compadre, ahí va a estar. Entonces, ¿y qué? No, vamos. No. Nosotros por eso ya no podemos ir. ¿Por qué? Mire lo que dice ahí el versículo 16, dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. No puede haber compañerismo, no lo puede haber. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Yo tengo mucha familia que son cristianas, pero a la hora de un chonguengue, de una fiesta, de un party o como le quiera llamar, ahí está toda, está transmitiendo en Facebook y todo. ¿Pero qué? No está esa separación completamente. ¿Y qué va a pasar? A nosotros nos van a decir, esos son santurrones, no, esos sí se la creen. Porque no se puede, hermano, no se puede. Entonces, la doctrina a la cual nosotros estamos fundamentados, estamos cimentados, tiene que ser en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la separación, por ejemplo, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, tiene que haber una separación. Si no hay una separación, hermano, entonces deberíamos de hacernos un autoexamen. ¿Por qué? La doctrina de Cristo es sencillo. ¿Qué dijo él? Sed santos como qué. Entonces, alguien puede tener santidad conviviendo con los incrédulos, haciendo lo que ellos hacen, compartiendo lo que ellos hacen. Ahí es donde marca la diferencia de la doctrina de la iglesia de Cristo. Ahí es donde marca la diferencia de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que vayan a Hebreos. Vayan a Hebreos, capítulo 13. Ahora, cuando nosotros recién empezamos, los van a empezar a hablar de Cristo por aquí, de Cristo por allá, y vamos a decir, sí, todos hablan de Dios. Pero vea, yo quiero que usted lea conmigo Hebreos 13:9. Dice, no os dejéis llevar, ¿de qué dice? De doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Dice, no te dejes llevar por doctrinas extrañas.
Y ahora, hermano, hay cualquier cantidad de doctrinas, que el saco ungido, que, hermano, es una cantidad de charlatanería que se escucha, hermano. Es por doquier, por donde usted le busque. Imagínese que el del saco ungido, están ahí, se lo tira y solo se lo tira y cae, hermano. O sea, uno con el discernimiento del Espíritu Santo, uno dice, ¿cómo puede ser posible esto? Y a veces nosotros escuchamos predicaciones por la radio, por la internet, y no se ve la persona, pero se escucha bien. Pero cuando uno ya escucha que empiezan a diversar los versículos, que si tú te sometes a Dios, que vas a recibir, que pacta, y dice uno, wow. Entonces ahí es donde uno dice, no, esto no es posible. Entonces, por eso aquí dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Un pastor allá por la India, no sé por dónde, si una pareja no tenía hijos, él hacía no sé qué cosa y ¡pum!, los hacía tener un bebé. ¿Qué pasa? Que el bebé que tenían, venía él, lo robaban en otro lugar y venía y se lo entregaban a esta pareja. Y la pareja, ¡ay, qué feliz! Y después, ¿qué pasaba? Investigaban y el bebé era robado y al final el pastor terminó preso por robar bebés. Entonces, hay un montón de doctrinas, hermano, y ellos enseñan eso como que si fuera real y la gente cree. Eso es lo triste de todo, que la gente cree semejantes cosas que les están diciendo. Entonces, por eso vuelvo y repito como dije al principio. Si habrá algo de que nosotros le demos gracias, es por estar en el lugar en donde estamos. En el lugar en donde estamos, que nos se trata de instruir, se nos trata de enseñar conforme a las Escrituras. Quiero que vaya a Colosenses para seguir viendo. Colosenses 2. Colosenses 2, capítulo 20. ¿Estamos todos ahí? Hay tantas doctrinas y diversas, como lo vimos en el otro versículo, doctrinas de hombres, como también lo hacían los fariseos. Vea lo que dice desde el versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a los mandamientos, ¿y qué dice? Y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Hay tantas doctrinas, diversas doctrinas de hombres, y por eso vuelvo y digo, y uno dice, ¿es en serio lo que está diciendo? Hay tantas doctrinas raras que uno puede decir, esto es increíble. Pero ahorita vamos a dar al clavo de todo lo que hoy les estoy hablando. Todas estas doctrinas, hermanos, son inspiradas por el mismísimo diablo. El diablo, hermanos, sabemos que se disfraza de ángel de luz. Entonces, quiero que vaya allí mismo a 1 de Timoteo, donde estábamos. A 1 de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. ¿Estamos ahí? Dice palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus que dice, ¿y a qué? ¿Y a doctrinas de qué? Entonces, si usted se da cuenta, es el mismísimo diablo que está inspirando a estos hombres a que saquen cada día cosas para entretener a las masas y así poder desviar de la verdad a la gente. Es decir, apartar de la verdad a la gente, la verdad que es Cristo. Para que ya no escuchen es Cristo, lo tratan de como le dijera, apartarlos
ponerles como otro entretenimiento y decir, sí, estamos haciendo bien, pero estamos asistiendo a la iglesia, pero en realidad lo que el diablo lo que quiere es separarlos de la verdad que es Cristo. Por eso dice aquí que escuchando, dice, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por ejemplo, Dios me dijo. ¿Cuántas veces, muchos de ustedes aquí se acordarán de mi tío, el que vino, el de sombrero? Él se levantaba a las 4 de la mañana a orar, y cuando él estaba orando, él decía, no, es que, él lo hacía casi todas las veces, dice él. Entonces, con una plática que tuvimos con él, decía, no, es que Dios me dijo. Y como yo sé que él no puede leer, entonces le decíamos, ok, entonces le dice, parece que Giovanni le dijo, entonces tío, dígame cómo fue que Dios le habló. No, es que en este coquito Dios me habló y yo estaba escuchando su voz. Entonces, así hay muchos pastores que dicen, Dios me dijo. Entonces, y ahora reciban esta palabra. Entonces, ¿por qué? Porque aquí la Escritura nos está diciendo que esas doctrinas son inspiradas por el mismísimo diablo. Ahora quiero que vayan a 2 de Timoteo, ahí donde estábamos. Por eso hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Hay un versículo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces hay que tener cuidado en este tiempo de cuarentena de que estuvimos escuchando mucho por internet. Hay que tener cuidado a quién estamos escuchando. Hay que tener muchísimo cuidado porque qué doctrina es la que estamos permitiendo que entre a nuestros hogares. A 2 de Timoteo 4. Del versículo 3 en adelante. Acuérdense que empezamos hablando de que Pablo le estaba aconsejando a Timoteo que no se saliera de la doctrina. Dice, porque vendrá tiempo. 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué dice? La sana doctrina. ¿Ustedes creen que aquí este lugar ya estuviera abarrotado, hermano? Aquí ya no cupiéramos, aquí ya hubiera tocado que botar esa pared o saber que nos hubiera tocado que hacer. De la gente que ha pasado por aquí. Pero la gente solo les gusta o nos gusta que nos rasquen el oído. Pero cuando se nos empieza a exhortar, se nos empieza a instruir, lo primero que hace es, dijo aquel, diga rana y yo brinco, pero para afuera. Entonces, así. Entonces dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Que Satanás es lo que trata de hacer, apartar el oído de la verdad a la gente. La gente nada más tiene comezón de escuchar. Y ciertamente, ustedes saben que mi hermano está en silla de ruedas y estábamos en Honduras y él escuchaba mencionar a este Cash Luna. No, y que vamos, y que agarramos un carro y que fuimos hasta Guatemala. Pero cuando llegamos allá nos damos la sorpresa de que todo es un montaje, hermano. Y dice, ok, si tú no tienes fe, tú no recibes. Entonces va dependiendo conforme a tu fe. Entonces, ellos dicen, no, pues no te curaste porque no tienes fe. Pero ellos hacen creer a la gente que hacen milagros. Entonces, aquí es donde la gente se amontona y la gente está llena de problemas. Llegan para que sus problemas sean solucionados. Pero no quieren recibir a Cristo, no quieren seguir la doctrina de Cristo. Es decir, quiero recibir el beneficio, pero no hago lo que se me está pidiendo, lo que Dios quiere de mí. Como lo vimos, que nosotros pasamos a ser un templo del Espíritu de Dios. Vamos a continuar. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es muchísimo cuidado de la doctrina y con quien nosotros nos juntamos. Depende con quién tú te juntes, eso es lo que tú vas a andar en tu trabajo, es lo que vas a andar escuchando todo el tiempo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es mantenernos firmes en nuestra convicción hacia Dios. Vayan a Romanos 16. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nos encontremos con este tipo de personas? Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan, ¿qué? Divisiones y tropiezos. ¿Contra quién? Contra la doctrina. Cuando usted se encuentra una persona de esos, no es para edificarle, sino que es para hacerle tropezar. Cuando nosotros le compartimos el evangelio a alguien, es para que él conozca de Cristo, para que él pueda saber que entregando su vida a Cristo pueda ser salvo. Pero ellos dicen, empiezan a como aquella contradicción. Entonces dice el versículo 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división y tropiezos en la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Así puede ser tu hermano, tu hermana, tu mamá, quien sea. Si no, dice, si hay alguien que venga a ti y no trae esta doctrina, dice, ni lo recibas en tu casa. Entonces la doctrina, hermano, es algo tan importante para nosotros, lo cual nosotros no tenemos que salirnos de ellas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar, tenemos que atesorar la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Quiero que vayan ahí a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. (2:15). Para nosotros que conocemos la doctrina de Cristo, dice: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Dice, retened la doctrina. En pocas palabras, estar firme. Puede venir alguien y te va a empezar a susurrar al oído, pero tú tienes que estar firme. Dijo Pablo, mas yo sé en quién he creído. Nosotros sabemos en quién hemos creído y tenemos que estar firmes en nuestra conclusión, en nuestra salvación. Como conclusión, como dije antes, Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso está en 2 de Corintios 11:14. Pero ahora bien, quiero que vayas a 2 de Juan 1:9, versículo que ya vimos. 2 de Juan 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Ok, entonces, ¿de qué doctrina la que estamos hablando? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado en este lugar? ¿Hay un solo mediador entre Dios y los hombres? No. Otros dicen, no, que hay alguien más que puede interceder por ti. Nosotros sabemos que Jesucristo se hizo hombre para poder entendernos a nosotros. Pero no, hay otros que dicen, no, alguien más puede interceder por nosotros. Y ustedes saben de quién ellos están hablando. Entonces, ¿cuál es la verdadera doctrina? ¿Qué es lo que se nos ha enseñado? ¿Qué es lo que nosotros hemos aprendido? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Quiero que vayan a Efesios. Como conclusión, quiero que vayan a Efesios 4. ¿Estamos ahí? Ok. Porque yo no lo voy a leer mientras no lo tenga. Quiero que todos lo tengan. Ok. Palabra de Dios dice así: un Señor, no muchos señores. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando aquí? La verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Un Señor. No puede haber uno, ni dos, ni tres. Un Señor. Una fe.
un bautismo. Esto es lo que nos enseña a nosotros nuestro Señor Jesucristo. Un Señor, una fe, un bautismo. Y sigue diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, no podemos estar sirviendo a dos señores. No podemos estar diciendo, sí, yo tengo mi fe, yo creo en Mahoma o póngale quien sea. Que hace poco nos encontramos con una persona así. Entonces, no, aquí está diciendo un Señor, una fe. No podemos tener la fe en muchas personas. No podemos tener nuestra fe, por decirlo así, en los santos, por decir María, para que me entiendan. Una fe. Dice, sin esta fe es que imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? La fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Esa es una enseñanza. Esa es la doctrina que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, una fe, un Señor. Ahora quiero que vayan, versículos que ya se lo conocen. Quiero que vayan a Romanos. Romanos 10. Romanos 10, versículo 9. Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero si usted le comparte este versículo a alguien más, dice, no está hablando de eso. Entonces, dice, porque ahí dice, será salvo. Y por eso le estoy diciendo, ¿a quién estamos escuchando? La doctrina de nuestro Señor Jesucristo dice, si confesamos con nuestra boca, versículo que todos lo usamos hasta para testificar. Pero depende a quién estés escuchando, te va a querer hacer ver cosas que no existen. Y tú vas a empezar como a entrar como en dudas. Porque ahí dice, serás salvo, no eres salvo. Entonces, pero no, ellos no lo han leído bien. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, empecé diciendo, no es lo mismo decir, yo recibo a Cristo como mi Salvador, de labios para afuera para que ya me deje de estar molestando, o lo recibo como mi Salvador dentro de mi corazón. Es decir, ¿qué es lo que hace una verdadera conversión de un cristiano? Que fue lo que hizo aquel etíope. Dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, lo primero es la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién nosotros estamos escuchando? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de la doctrina. ¿A quién nosotros estamos instruyendo y a quién nosotros estamos enseñando? Por eso Pablo empezó aconsejando a Timoteo y le dice, ten cuidado, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no de los demás, porque lo que tú predicas, eso es lo que la gente tiene que ver. Por eso le empezó diciendo, ten cuidado de ti mismo, y después le dice, y de la doctrina. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, damos gracias, Padre mío, porque usted ha sido tan bueno, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder expresar una vez más, Señor, su palabra, Señor. Perdóneme, Padre, por lo que de repente no pude decir, Señor. Gracias, Dios del cielo, por darnos a su Hijo. Ayúdenos, Señor, a que cada día, Señor, nos sometamos más, Señor, y que no seamos rebeldes, Señor, a su palabra. Ayude, Señor, a que nosotros, Señor, seamos esos pilares, Señor, de que podamos, Señor, mantener, Señor, su enseñanza, mantener la doctrina, Señor, que no doblemos, Dios, nuestras convicciones, Señor, por nada, Señor, ni por nadie. Ayúdenos, Padre mío. Gracias de hoy, Señor, por este lugar, por mis hermanos, por el pastor, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, ha permanecido fiel para con nosotros, mi Dios. Gracias de hoy, Señor, por siempre. En sus manos, Señor, encomiendo, Señor, a mis hermanos, Padre mío. Gracias, Dios del cielo. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido, mi Salvador. Amén.